dando unos minutos, estamos admitiendo a los estudiantes que están en sala de espera. Les agradecemos por su participación. Vamos a dar unos minutos para admitir al resto de compañeros que nos están solicitando acceso. Para todos los estudiantes que están ingresando, muy buenos días. En 5 minutos iniciamos. Tenemos varios estudiantes en sala de espera y solicitando ingreso. Tenemos alrededor de 5 minutos para iniciar con esta web conferencia. Sean todos bienvenidos.
Bueno, estimados estudiantes, ya son las 10:05. Vamos a dar inicio entonces a nuestra web conferencia. Por favor, me confirman si me están escuchando y si pueden observar la pantalla. Por favor. Muy bien, entonces con esa confirmación de que me están escuchando y están observando la pantalla, les damos la cordial bienvenida a esta web conferencia de la posttarea Evaluación Final, Prueba Objetiva Cerrada OP de nuestro curso Pensamiento Lógico y Matemático. Les pido excusa un momento que parece que se me congeló la pantalla para poder seguir con la presentación. Nuevamente me confirman si están observando la pantalla, que parece que se me congeló ahí, tuve un impasse, no sé, parece que... Perfecto, profe, le escucho perfecto y veo su imagen, su pantalla, su presentación, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces les decía, estamos en el curso de Pensamiento Lógico y Matemático, nuestra directora Carolina Castaño y los tutores que vamos a acompañar esta web conferencia en el día de hoy, Carlos Eduardo Mujica Reyes de la UDR Barranca Bermeja y mi nombre Alberto Alain Cabrales Díaz desde el CEAP Turbo. Los objetivos que vamos a trabajar en el día de hoy de esta posttarea, evaluación final, prueba objetiva cerrada, nuestro objetivo general, evaluar los conceptos desarrollados en la unidad 1, en la unidad 2 y en la unidad número 3. Los objetivos específicos, reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico, sobre el lenguaje natural, elaboración de tablas de verdad y reglas de inferencia lógica. Identificar los tipos de cuantificadores y proposiciones categóricas que le permitan dar solución a situaciones problemáticas. Y por último, tenemos como objetivo específico aplicar la teoría de conjunto para dar solución a los problemas de la vida cotidiana. Si ustedes han observado la agenda, ya hemos hecho un recorrido por todas las tareas. Iniciamos con la pretarea que tenía un valor de 25 puntos. Luego fuimos a la tarea número 1 que tenía un valor de 100 puntos. La tarea número 2 correspondiente a la unidad 2 que tenía también un valor de 100 puntos. Ayer cerró la actividad que tenía un peso evaluativo mucho mayor, tenía 150 puntos. Recuerde que 80 puntos se dan por la sustentación. Los estudiantes que hasta la fecha no han presentado la sustentación, les solicitamos ponerse en contacto con su docente para que no dejen escapar esos 80 puntos. Son muy importante que realice la sustentación y que presente el trabajo correspondiente a la tarea 3. Entonces le solicitamos si por alguna dificultad usted no ha podido presentar la sustentación, colocarse en contacto con su tutor. Todos los de la red de tutores estamos dispuestos para ofrecer las oportunidades a cada uno de ustedes. Y
Para el próximo fin de semana, es decir, para el 24 y 25 de julio, está programada entonces nuestra evaluación final, que es una prueba objetiva cerrada. Les recuerdo que el curso de pensamiento lógico y matemático se aprueba con 300 puntos. Es importante que estemos bien preparados para realizar esa evaluación final. Y aquí vamos a dar unos tickets, van a ser de mucha importancia para que usted obtenga una buena valoración. En cuanto a la prueba de evaluación final por cuestionario de evaluación, ¿verdad? Decirle que la actividad es individual, que tiene un peso evaluativo de 125 puntos de todos los 500, que el tiempo de presentación de esa prueba es de 120 minutos, es decir, van a tener 2 horas para presentar la prueba. El tipo de pregunta van a tener selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiples respuestas y análisis de relación. Ahora vamos a explicar cada una de ese tipo de preguntas. Y les hacemos las recomendaciones siguientes. Vamos a escoger nosotros una hora en la que dediquemos el tiempo a esta evaluación final. Sabemos que máximo vamos a estar 2 horas, entonces vamos a sacar un espacio de nuestro tiempo para dedicárselo a esta prueba objetiva cerrada. Y ese espacio nosotros sabemos que el internet, hay unos horarios en los que tiene mayor velocidad, en que es más rápido, pues escojamos ese horario. Si de pronto se le presenta alguna dificultad, ya sea por internet, cambio, por favor, tomar evidencia y el día lunes enviar un correo a la directora, lógicamente, como les acabo de decir, con toda la evidencia que soporte que usted tuvo la dificultad. Recuerde que no se puede pasar del tiempo, así sea un segundo. Si se pasa de lo establecido, la calificación es 0. Tiene solamente un intento, a diferencia de la pretarea que nosotros como tutores podíamos habilitar nuevos intentos. En esta evaluación final, la prueba objetiva cerrada, no tenemos la facultad de habilitar nuevos intentos. Entonces, por favor, también le solicitamos no dejarlo para última hora. Tiene que la prueba abre el 24, cierra el 25. No dejemos esto para última hora porque se nos pueden presentar dificultades. Entonces, vamos a prepararnos muy bien y a obtener esos 125 puntos. Ya empezamos a recoger los frutos de toda esa cosecha que hemos venido elaborando durante todo este periodo académico. No dejemos tampoco todo al azar. Si hacemos una buena preparación, en el día de hoy vamos a dar unos tips que son muy importantes, vamos a obtener los mejores resultados, estimados estudiantes. Como les comentaba, van a tener 3 tipos de preguntas. En pantalla aparece el primer tipo de pregunta de esta evaluación final, o que es selección múltiple con única respuesta. Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta. Aquí tenemos entonces A, B, C y D. Solo una de estas respuestas corresponde a la pregunta. La que más conocemos es este tipo de pregunta, que es con única respuesta. Acá tengo un ejemplo, tenemos un enunciado. El enunciado dice, la definición correcta de un conjunto universal es. Por eso te recalco. Amor. Por favor, la persona que tiene el micrófono activado, desactivar el micrófono, por favor. La persona que nos activó mi... Profe, active su micrófono, por favor. Lo desactivé accidentalmente. Listo, tutor. Aquí lo activé nuevamente. Entonces les decía, este tipo de pregunta es el más común. Tenemos entonces el enunciado. La definición correcta de conjunto universal es, vamos a hacer una lectura clara de ese enunciado. En ocasiones me están confundiendo lo de universal con lo de unión. No es que esto, la U representa la unión. Bueno, sí tiene el símbolo de la unión, pero en ocasiones cuando está en el diagrama de Venn puede ser el conjunto universal. Entonces vamos a hacer una lectura clara de todo lo que tiene que ver con el enunciado de la pregunta. Y a continuación entonces me dan las opciones de respuesta.
Ya dijimos que son 4 opciones. Acá tengo, por ejemplo, la opción A. Conjunto formado por todos los elementos de estudio dentro de un contexto determinado. Opción B. Conjunto que presenta un número infinito de elementos. Opción C. Conjunto que no está formado por ningún elemento. Opción D. Conjunto que presenta un número finito de elementos. Entonces aquí están las 4 opciones de acuerdo al enunciado y va a escoger la correcta. Para nuestro ejemplo, la respuesta correcta en este caso es la opción A. Conjunto formado por todos los elementos de estudio dentro de un contexto determinado. Ese es el primer tipo de pregunta que usted puede encontrar. El segundo tipo de pregunta, selección múltiple con múltiples respuestas. Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta. Miren la diferencia, ahora me parece con números. Opción 1, 2, 3 y 4. Y ojo acá, solo 2 de estas opciones responden correctamente a la pregunta. Entonces, esto siempre va a estar en el enunciado de la pregunta. Vamos a darles un tip. No dejemos nada para la memoria. Es decir, que yo ya debo tener esta opción. Si me sale el tipo de pregunta, ya debo saber, bueno, si es 3 y 4, marco D, eso lo voy a tener yo en un papel bien especificado, una diapositiva donde yo la tenga esta opción de respuesta para no estar entonces buscando o leyendo nuevamente. Entonces vamos al ejemplo que nos presenta la diapositiva. El enunciado. Cuando se estudia la validez de una proposición compuesta, independientemente de los enunciados que conforman las diferentes proposiciones, puede ocurrir que la tabla de verdad que se deriva conduzca a 1. Una tautología. 2. Una recomendación. 3. Una contingencia. 4. Una negación. Y miren las opciones, que esto es lo que les decía, que esto lo vamos a tener nosotros en un papelito como una ayuda o en nuestra libreta de apuntes. No lo dejemos para la memoria, sino que lo tenemos ahí reservado. Dice, marque D si 3 y 4 son correctas. Si 3 y 4, contingencia, negación, yo sé que la negación no tiene nada que ver, esa no es la respuesta. Marque B si 1 y 3 son correctas. Tautología, contingencia. Marque A si 1 y 2 son correctas. Y marque C si 2 y 4 son correctas. Para nuestro caso de estudio, la opción sería entonces, marque B si 1 y 2, perdón, si 1 y 3 son correctas. En este caso, como es tautología y contingencia, tendríamos que marcar la opción B. Repito, tener esto dentro de nuestra libreta de apuntes como una ayuda. No dejemos a la memoria a veces nos puede fallar. Y el tercer tipo de pregunta que nos va a aparecer es el análisis de relación. Este tipo de pregunta consta de 2 proposiciones así, una afirmación y una razón, unidas por la palabra ¿por qué? El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder este tipo de preguntas, debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo con las opciones dadas. Nuevamente, debemos tener también una ficha, ya sea si usted se ayuda del computador, si se ayuda de una libreta, si se ayuda de hojas de apuntes, de memoficha, de lo que usted decida, pero tener esto a la mano también, estas opciones de respuesta que ahora las vamos a analizar. Está el enunciado que dice, la intersección entre 2 conjuntos A y B se define como el conjunto formado
por todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. Porque, mire que allá me divide la afirmación y ahora me van a dar la razón. Si se demuestra simbólicamente, la intersección se expresa como, aquí está simbólicamente el conjunto A intersectado con el conjunto B que es igual a un X tal que X que pertenece a A y X pertenece a B. De acuerdo al análisis de ese enunciado, y ojo con este tipo de preguntas que en ocasiones es la que presenta mayor dificultad el alumno, vamos a tener estas opciones de respuesta. Repito, esto lo debemos tener nosotros a la mano como una ficha de anotación. Y dice así, marque C si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Marque D si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Marque D si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Y por último, marque A si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Para nuestra pregunta nos hablan de la intersección y nos dan los conjuntos A y B. Sabemos que la intersección está formada por los elementos comunes que pertenecen simultáneamente. Es decir, que en este caso de estudio, la afirmación es verdadera. Y después la razón, que me lo explican simbólicamente, también es verdadera y es una explicación correcta de la afirmación. Por lo tanto, la respuesta aquí sería A. Entonces, repito, estimados estudiantes, tener a la mano este dato, ¿verdad? Eso no quiere decir que usted está cometiendo algún fraude, no, por el contrario, se está ayudando. Tenemos las herramientas y necesitamos que usted utilice esas herramientas, se ayude para esa evaluación final. Vamos propiamente a repasar los conceptos de las diferentes unidades que hemos estudiado. Tenemos un concepto que es fundamental en la unidad 1, métodos para probar la validez de argumentos, y es el concepto de proposición. ¿Qué es una proposición? Es una oración afirmativa que nosotros le vamos a dar un carácter, ya sea verdadera o falsa. Entonces, ella puede ser verdadera o falsa, pero no puede tener ambos valores de verdad. Decimos que es verdadera o decimos que es falsa. En la lógica se distinguen dos tipos de proposiciones, siendo estas simples o atómicas y compuestas o moleculares. Ahora las vamos a profundizar. Y les recuerdo que esas proposiciones siempre nosotros las representamos con letras minúsculas, P, Q, R, S en adelante. Y aquí tenemos unos ejemplos que hemos traído. ¿Vas a playa en vacaciones? Miren que es una pregunta. Por lo tanto, aquí no podemos dar un valor de verdad. No podemos decir esto es verdadero o es falso. Entonces, esto no es una proposición. Pero miren el segundo ejemplo que hemos traído. ¿Carlos Vives es colombiano? Aquí usted puede decir verdadero. Por lo tanto, se considera esa oración como una proposición. James Rodríguez juega béisbol. En nuestro caso es una oración y aquí podemos decir esto es falso. Por lo tanto, es una proposición también. Y miren la última que hemos traído en lenguaje matemático, b igual a 3x más 5, puede llegar a ser una proposición, pero debemos conocer las variables, ¿sí? O sea, que es 3 y que es 5. Vamos a repasar entonces los conceptos de proposiciones simples y proposiciones compuestas. En ocasiones he tenido alguna dificultad con algunos estudiantes que me escriben, profe, me salió esto de proposición atómica. Pues es el mismo concepto y la denotamos como proposición simple. Puede recibir el nombre de proposición simple
o proposición atómica. Y la proposición compuesta también puede recibir el nombre, y algunos textos, si ustedes han leído la bibliografía, utilizan la terminología de proposición molecular. Entonces no nos vamos a confundir. La proposición atómica es la misma proposición simple, y la proposición, en este caso, molecular, es la misma proposición compuesta. Con los siguientes ejemplos vamos a aclarar mucho más estos conceptos. Entonces, la proposición simple son proposiciones que ya no pueden descomponerse en dos expresiones que sean proposiciones. Y aquí tenemos los ejemplos. Recuerden que los denotamos con letra minúscula. Miren, por ejemplo, acá esta proposición P, la ballena es roja. Recuerden que podemos darle un valor de verdad a esa proposición. Entonces podemos decir si ella es verdadera o si es falsa. Entonces es una proposición. Y en este caso, para nuestro estudio, es una proposición simple. La raíz cuadrada de 16 es 4. También es una proposición simple. Gustavo es alto. Teresa va a la escuela. Todas son ejemplos de proposiciones simples. No las podemos descomponer en otras proposiciones. Y vamos a las proposiciones compuestas o moleculares. Y aquí aparece un concepto que es fundamental e importante, que es el concepto de conector lógico. Las proposiciones en las que aparecen estas partículas que nosotros llamamos, ahora vamos a ver como conectores lógicos, no, o, y, sí, entonces, sí y solo sí, ya reciben el nombre de proposiciones compuestas o moleculares. Y miren aquí, la ballena no es roja. Ahora vamos a ver qué conector lógico utilizamos ahí. Teresa va a la escuela, o María es inteligente. 4 es menor que 8, o 6 es mayor que 10. Entonces, si ustedes observan estos ejemplos que les estamos mostrando en pantalla, todos son ejemplos de proposiciones compuestas o moleculares, que las vamos a seguir estudiando. Entonces les decía, aparece este concepto que es fundamental, el concepto de conectores o conectivos lógicos. Aquí tenemos entonces la negación, la disyunción, la conjunción, el condicional, el bicondicional. Y aquí en la parte derecha de la presentación observan el nombre del conectivo, ¿verdad? La negación, que representa no, la disyunción o conjunción, y el condicional, sí, entonces, y el bicondicional. Y aquí los símbolos que utilizamos para ese lenguaje simbólico, otra ayuda que debemos tener a la mano. Les recuerdo, estos son tips que les estamos dando y que les van a servir a ustedes para realizar una buena prueba objetiva cerrada, una buena es tener a la mano todos estos nombres de los conectivos, conectores lógicos, conocer sus símbolos, y de pronto se me olvidó en el momento, yo tengo mi tabla en la que tengo organizada esta información y puedo irme a la tabla y efectivamente yo puedo verificar todos estos símbolos, estos conceptos en mi ayuda pedagógica. Esa ayuda la debo construir yo, porque cuando yo la construyo, yo sé dónde está ubicado. Entonces hay que tener esas tablitas, todo lo que les estamos diciendo que es importante y que esto no falla en la prueba objetiva cerrada, tenerlo ahí a la mano como fuente de consulta inmediata. Entonces vamos a ver la operatividad de estos conectores en esta proposición. Y aquí, si ustedes observan en este argumento que les estamos trayendo el lenguaje natural en la parte superior, los operadores lógicos están demarcados de rojo. Mire aquí, entonces yo voy a leer mi lenguaje natural de este argumento que me están mostrando.
Si se programan actividades académicas, entonces se programan las olimpiadas deportivas. Por lo tanto, los estudiantes no estarán activos o los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Voy a pasar esto que está en lenguaje natural al lenguaje simbólico. Lo primero que voy a hacer es declarar las proposiciones. Y ojo, estas proposiciones, al declararlas, yo siempre las voy a declarar en positivo. Me cometieron también algunos de mis estudiantes el error de que me empezaban a declarar las proposiciones simples con la negación. Es decir, por ejemplo, si yo dijera, los estudiantes no estarán activos, ahí estaría declarando en negativo, o sea, estaría haciendo la negación de esa proposición. Entonces, no. Las proposiciones simples, cuando yo las voy a declarar, las declaro siempre en positivo, nada de negación. Y la saco de acá, pues, del lenguaje natural que me han dado. Entonces, P, se programan las actividades académicas. Nada de conectivo, las estoy declarando. Q, se programan las olimpiadas deportivas. R, los estudiantes estarán activos. Mire que aunque acá está en negación, yo la voy a declarar en positivo. Por último, mi proposición S, los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Ahora voy a hacer el recorrido por ese lenguaje natural para yo pasarlo al lenguaje simbólico o lenguaje formal. Aquí tengo que tener en cuenta lo que les decía. Si yo tengo mi tabla, ¿verdad? Donde tengo los conectores, los nombres y cómo se declara, pues yo puedo hacer ese recorrido y lo hago de forma más fácil. No voy a cambiar nada. Entonces observo en mi lenguaje natural, si se programan actividades académicas, entonces aquí observo cómo convierto ese lenguaje natural en lenguaje simbólico. Aquí está el condicional. Recuerden que el primero, aquí tenemos la primera proposición P y la Q, el antecedente y el consecuente. Por lo tanto, recuerden que para evitar redundancias y para ya llegar a la conclusión, yo entonces puedo utilizar esos sinónimos. En este caso, el por lo tanto, que también representa el condicional. Y miren, aquí hago la negación de R, los estudiantes estarán activos. Entonces, su negación, como está en el lenguaje natural, los estudiantes no estarán activos. Y ojo a este, mírenlo, el conector O y su símbolo O, los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Por eso les decía que es fundamental que usted tenga esa tabla. Entonces, si nos presentan un argumento en lenguaje natural y nos lo solicitan pasarlo al lenguaje formal o simbólico, yo me ayudo de mis anotaciones, a una ayuda pedagógica que yo tengo, y es muy importante que usted la elabore, como les decía anteriormente, para saber dónde está ubicado, y es una herramienta que usted va a utilizar para obtener mejores resultados en esa prueba objetiva cerrada. No dejemos pasar esos 125 puntos. Son muy importantes. Si de pronto ya usted, bueno, es que yo tengo los 300 puntos, pero su promedio es importante. Y los que requieren de esa puntuación, si usted hace una preparación adecuada, lee los conceptos, se ayuda de las herramientas que acá le estamos dando, va a obtener un excelente resultado. ¿Cómo construimos la tabla de verdad? Recuerden que una tabla de verdad determina el valor de verdad de un argumento lógico o un argumento conformado por proposiciones simples y compuestas. Simplificando la tabla de verdad según los operadores lógicos utilizados. Aquí les voy a dar una herramienta que es fundamental. Usted va a tener abierto el simulador de lógica de la UNAM. Eso le va a servir a usted, porque si de pronto usted le dice, bueno, pruebe si esto es una tautología, una contingencia, una contradicción, si empieza a hacer esa tabla manual, va a demorar mucho tiempo. Pero si usted tiene nuestro simulador de lógica abierto y lógicamente, bueno, aquí me disculpan la redundancia, y lo hace de forma adecuada,
Es decir, donde va un corchete, coloca un corchete, si va una llave, un paréntesis, si va una negación. El simulador de lógica le va a dar la tabla realizada y esto le va a servir a ustedes. Es otra herramienta fundamental que el día de la prueba usted la debe tener abierta. Y lógicamente con días de anticipación usted ha practicado este simulador de lógica para ya tener experticia en el uso de dicho simulador. Entonces aquí vamos a recordar cómo se construyen las tablas de verdad. ¿Cómo construimos una tabla de verdad? Yo les recuerdo los pasos. El paso número 1. Entonces nosotros miramos cuántas proposiciones hay. En este caso es PQR. Hay 3 proposiciones. Entonces yo voy a hallar el número de filas que va a llevar mi tabla de verdad. En este caso, elevo 2 a la 3, que es el número de proposiciones, y eso me da 8. Identifico las proposiciones simples del argumento. Aquí están P, Q y R y puedo elevar. Me da 8. Y ya sé que para construir mi tabla de verdad, entonces las primeras 4 son verdaderas, las últimas 4 son falsas en P. En Q tengo 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en R, pues voy dando una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, hasta llenar, ¿verdad? Asignar las variables a las proposiciones simples. Obtener la traducción simbólica, la combinación de todos los valores de verdad y resolver los operadores lógicos. Repito, tenerlo a la mano ahí nuestros operadores lógicos para saber cómo podemos resolver. Otra tabla que es fundamental. Todas las pruebas objetivas cerradas van a preguntarte sobre ellas y tú las debes tener en la mano. Es cómo operan esos conectores lógicos. Repito, no dejemos a la memoria. Esto lo podemos tener como una ayuda y esta ayuda es fundamental para cada uno de ustedes. Entonces acá está el primer conector, la negación. Recuerden que tiene 2 símbolos. Acá les muestro uno y más adelante les muestro el otro símbolo. Y lo que hace la negación es cambiar el valor de verdad de la proposición. Entonces, en este caso, si P es verdadero, su negación es falso. Y caso contrario, si P es falso, la negación de P es verdadero. La tabla de verdad para la negación. En el caso de la conjunción, recuerden el símbolo, ¿verdad? Como un gorrito, me decían algunos. Digo, bueno, es la forma pedagógica en que usted se aprende, la mnemotecnia que decimos acá en pedagogía que utiliza. Profe, es que yo me lo aprendo como si fuera un gorrito. No hay problema, es un gorrito, ya usted sabe que esa es la conjunción y se lee como I. Soy un estudiante y estudio en la UNAD. Entonces, miren los valores de verdad. Recuerde que esa conjunción solo es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. De lo contrario, ella es falsa. En el caso de la disyunción, que algunos dicen, profe, aquí es el gorrito al revés, o en el caso de una V, la disyunción que se lee como O, lo contrario, solo es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. De lo contrario, ella siempre va a tener valores de verdad. La implicación o el condicional. El sí, entonces. Si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. Miren, esa implicación o ese condicional que solo es falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Hablamos del antecedente y el consecuente en el caso de esta implicación. De lo contrario, ella toma valores de verdadero. Y el bicondicional o la equivalencia, hoy es sábado, sí, solo sí, mañana es domingo. Cuando ambas proposiciones tienen igual valor de verdad, es decir, si P y Q son verdaderos o si P y Q son falsos, ella toma el valor de verdadero. De lo contrario, es falso. Esto no lo tenemos que memorizar y estoy haciendo mucho énfasis en eso. No tenemos que memorizarlo, tengámoslo como una ayuda que nos va a servir a nosotros, pero que nosotros sepamos dónde tenemos esa ayuda, sepamos dónde tengo yo esa herramienta para utilizarla en el momento
que esté dentro de la pregunta. Recuerden que la prueba tiene una duración de 2 horas, que es un solo intento, que vamos a estar relajados, que si nos hemos preparado muy bien vamos a obtener muy buenos resultados, que no podemos dejar todo para la última hora. Es decir, no es que la voy a hacer el domingo a las 10 de la noche para yo estar ahí corriendo, no. Saquemos el espacio entre 24 y 25 de julio para realizar una prueba que sea una prueba de calidad, que le dediquemos todo el tiempo. Y para eso tenemos, lógicamente, que prepararnos nosotros. Aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a construir esa tabla de verdad. Entonces, en este caso, este ejemplo que nos muestra es mucho más sencillo porque nos muestra con 2 proposiciones que son P y Q. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando me salga este lenguaje simbólico? Yo tengo habilitado mi simulador de lógica de la UNAD, verifico, lógicamente, como les he dicho, y estoy utilizando esa palabra de lógica para que no descuidemos este curso. Miren, aquí hay un corchetes, aquí hay un paréntesis, aquí está el condicional, aquí está el gorrito, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era? La negación, otro condicional. Entonces, este lenguaje simbólico lo recorremos. Y si tenemos el simulador de lógica de la UNAD, lo utilizamos. Eso es una herramienta que hay que utilizar, que es muy, muy importante y que la van a necesitar en esa prueba objetiva cerrada. Entonces vamos a construir la tabla de verdad. PQ. Ya sabemos que son 4 filas porque 2 a la 2 da 4. Entonces las 2 primeras verdaderas, las 2 siguientes falsas. Luego con Q, una verdadera, una falsa, una verdadera. Vamos a hacer la negación, por eso acá lo tenemos en rojo. Vamos a hacer la negación de P. Entonces, cambiamos el valor de verdad. Si aquí tenemos verdadero, aquí será falso, miren. Y si tenemos falso, por el contrario, será verdadero. Ya, entonces hicimos la negación de P. Acá vamos a hacer la negación de Q. Cambiamos el valor de verdad de Q. Luego vamos al condicional. Y ustedes recuerdan, ¿cuándo es falso? Hombre, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. De lo contrario, él va a ser verdadero. Aquí el condicional o la implicación. Luego vamos entonces a operar con la conjunción y también recordamos, solo es verdadera cuando ambos es verdadero. De lo contrario, ella es falsa. Y por último, entonces ya operamos todos estos conectores. Mire que este es el primero, todo este conector que tenemos acá, todo este argumento, perdón, que tenemos acá es el primero y lo vamos a operar con no P, ¿verdad? O sea que en este caso irá de derecha a izquierda. Y para este caso, todos los resultados en mi tabla son verdaderos. ¿Qué ocurre cuando todos los resultados de la tabla son verdaderos? Esa tabla de verdad yo digo que es una tautología. Otra ayuda que debemos tener. Recordar esto. Una contradicción cuando todos los valores de la tabla de verdad, luego de construirla yo, todos mis valores son falsos. Y una contingencia cuando tengo valores verdaderos y falsos. Que tengo uno falso y el resto todos son verdaderos. No importa. Es una contingencia en este caso. ¿Sí? O lo contrario, tenemos solo un falso y todos los demás son verdaderos. Es una contingencia. ¿Sí? Ya tengo valores verdaderos y falsos. Otra herramienta, otra ayuda que deben tener a la mano. Recordar cuando es una tautología, una contradicción, una contingencia, lo vamos a tener ahí como fuente de consulta si en dado caso en alguna pregunta nos sale este concepto. ¿Cómo demostramos la validez de un argumento? Recuerden que siempre debe ser una tautología la tabla de verdad para nosotros poder aplicar esas reglas de inferencia y poder demostrar si el argumento tiene que ver con las reglas de inferencia y cómo llegamos a él. Entonces, como primero asignamos variables proposicionales a cada proposición, P, Q, R. Realizamos la traducción lógica de las premisas, la premisa 1, la premisa 2,
Ahora con un ejemplo podemos ahondar sobre eso. Organizar el argumento de forma vertical, numerando las premisas, lo que hemos acabado de explicar. Utilizamos, muy importante, las reglas de inferencia y o reemplazo que conduzcan a nuevas premisas. Se debe escribir la abreviatura de la regla y el número de premisas a las que se aplica. El proceso de inferencia termina cuando se llega a la conclusión del argumento. Vamos a ver esto, ¿qué quiere decir? Y sí es fundamental, porque cuando íbamos a hacer eso se me confundía mucho, les pareció la parte más difícil. Entonces, ¿qué debemos tener a la mano? Fundamental, todas estas reglas de inferencia. La red de tutores vamos a construir ya sea un PDF o una presentación en la que les damos todas esas herramientas, pero me gustaría que cada uno de ustedes construya sus propias herramientas, porque cuando yo las construyo, yo sé dónde están ubicadas y en el momento en que las vaya a buscar, puedo ir rápidamente a esa ayuda, a esa herramienta que yo he construido para realizar mi prueba objetiva cerrada. Aquí es muy importante, fundamental, un tip, tener en cuenta esta regla de la diferencia de la simplificación, ¿verdad? Cuando estén unidas por la conjunción P y Q, yo puedo entonces concluir a P o puedo concluir a Q. Esta es la que más se utiliza, la simplificación, y lo contrario, cuando ya las tengo sueltas, utilizo la función. El modus ponendo ponens, que no ha fallado en ninguna prueba objetiva cerrada. Otro tip para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, ese lo utilizamos mucho. Seguro que va a salir o modos ponendo ponens, modos tolendo tolens, el silogismo hipotético, son de los que más se utilizan. Y les recuerdo la simplificación y la función. Entonces, estas reglas de inferencia, apreciados estudiantes, vamos a tenerlas a la mano, ¿sí? No dejemos para la memoria, es que me salió la regla y entonces voy a acordarme. No, yo la busco ahí y me ayudo. Eso lo podemos hacer y es legal y es correcto. Vamos aquí entonces a demostrar la validez de este argumento. Me dan las premisas que están declaradas. P, entonces Q, la 2, R, entonces no S, y P y S. Y se concluye Q y S. Ojo, que a veces sale como cascarita. Antes de ponerme a llegar a la conclusión, yo tengo que verificar que la tabla de verdad de ese argumento sea una tautología para poder yo aplicar las reglas de inferencia. Si no es una tautología, yo simplemente tengo que contestar, no es una tautología, no se pueden aplicar las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia solo se aplican cuando es una tautología. Y miren que yo les decía, muy importante, la simplificación. Aquí, por ejemplo, construyo la premisa 4 simplificando la premisa 3. Miren la que es P y Q, y yo puedo concluir a P aplicando la simplificación. Luego, ojo, voy a llegar a la conclusión Q y S. Luego obtengo Q aplicando, poniendo pones entre 1 y 4. ¿Sí? O sea que si yo aplico ponen el modus ponendo pone entre 1 y 4, voy a llegar a Q, que es mi quinta premisa. Y mire cómo obtengo S, que nuevamente simplifico entre, en esta premisa 3, ¿sí? Mírenla acá, yo puedo obtener a S. Y ya como tengo Q y S y quiero llegar a mi conclusión, entonces aplico la adjunción junto esas proposiciones. Esta regla de la inferencia me permite hacer eso. Miren lo que si yo tengo premisas separadas, P y Q, yo puedo concluir a P y Q. Esta
es la forma de declarar que este argumento es válido. Y fue la partecita en la que se presentó mayor dificultad con los estudiantes en esta unidad. Entonces vamos a tener esas reglas de la inferencia ahí y vamos a practicar varios ejercicios. Ya hay ejercicios resueltos que te pueden ayudar a ti a obtener un mejor resultado. En cuanto a la unidad número 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Cuantificador, ya el nombre me está indicando algo. Cuantificador, es decir, de cantidad. Un cuantificador no es más que una expresión con la que pretendemos determinar la cantidad en una proposición. ¿Sí? El nombre me lo está indicando, esos cuantificadores. Aquí tenemos a los cuantificadores más utilizados. Todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un y alguno. Recuerden ese cuantificador universal que lo simbolizábamos como una A al revés. Para todo X que pertenece al A y que cumple con la cualidad Px. El cuantificador existencial lo denotamos como una E al revés. El cuantificador existencial único. Existe un único X que pertenece a A. Otra tabla que es fundamental que la tengamos también como una herramienta de consulta ahí a la hora de realizar nuestra prueba objetiva cerrada, nuestra POP, que son los cuantificadores, esos cuantificadores. Entonces, por ejemplo, aquí aquí se me salió un momento. La diapositiva, es que en la presentación presenta como dificultades. Entonces les decía, en las clases de cuantificadores, el cuantificador universal afirmativo, y esta es otra tabla fundamental para presentar la prueba. Los tips que le estamos trayendo acá es el resumen que hemos considerado que es fundamental dentro de cada unidad. Entonces, por ejemplo, todos los futbolistas son deportistas. El cuantificador universal afirmativo se denota con el símbolo, ya sabemos, la A invertido para todo X que cumple P de X, es decir, que la propiedad se cumple para todos y cada uno de los elementos del conjunto. Y por el contrario, el cuantificador universal negativo, ningún exceso es recomendable. El cuantificador universal negativo se denota con el símbolo, miren que es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora negamos esa propiedad. Entonces decimos no P, los dos símbolos de la negación que yo les decía, que son cualquiera de los dos me representa la negación. Entonces para todo X no se cumple la propiedad Px, no Px. El cuantificador existencial afirmativo. Existen insectos venenosos. El cuantificador existencial afirmativo se denota entonces con el símbolo la E al revés. Aquí. Y el cuantificador existencial negativo, algunos celulares no son smartphones. El cuantificador existencial negativo se denota con el símbolo E y ahora realizamos, así como en el cuantificador universal negativo, en este existencial negativo, negamos la cualidad. Por lo tanto, es no P. Y tenemos el cuantificador existencial único. Lo simbolizamos con esta E y este símbolo de exclamación. Cuantificador existencial único.
un único miembro del conjunto cumple la propiedad. Esto nos permite llegar a las proposiciones categóricas. ¿Qué es una proposición categórica? Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica no es más que un enunciado de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Y aquí le traigo unos ejemplos. Ningún soltero es casado. Algunos Mazdas no son fabricados en Japón. Estos tipos de enunciados, es decir, que tienen sujeto y predicado, son los que encontramos en una forma lógica conocida como aristotélica tradicional, silogismo categórico. Y vamos a ver que esto es muy importante. Las clases de proposiciones categóricas, usando el sujeto y predicado, existen 4. Las vocales, al suprimir la letra U, o sea que existe la proposición A, la E, la I y la O. 4 proposiciones categóricas. ¿Cuándo una proposición es A? Cuando todo S es P. Es decir, cuando tenemos el cuantificador universal positivo o afirmativo. Cuantificador universal afirmativo. La proposición categórica entonces es A. Y cuando tenemos ese cuantificador universal negativo, la proposición es E. Ningún S es P. O todo S no es P. Ya se nos convierte la proposición en una proposición de tipo E. Una proposición de tipo I es aquella del particular afirmativo. Algunos S son P. Y por último, recuerden que son 4 clases de proposiciones categóricas. La particular negativa, que es una proposición de tipo O. Algunos S no son P. Aquí tenemos entonces los 4 tipos de proposiciones categóricas que hay. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. A partir de esta diapositiva, vamos a tener el acompañamiento de nuestro tutor Carlos Mujica. Estimado profe, estimados alumnos, ¿qué tal? Cordial saludo. Sí, sí, señor. Pero, bueno, terminemos este ejemplo porque yo quiero, viendo, profe, la cantidad de inquietudes que se han formulado en el chat, quiero ahorita como a mitad de la charla hacer un paréntesis y revisar un par de cositas, no nos vamos a demorar mucho. Entonces, el ejemplo, y voy a seguir usando su pantalla solamente en esta diapositiva, querido profe, está una proposición P, a la que le vamos a asignar el significado. Algunos números reales son negativos. Y está la proposición Q, todos los números reales son negativos. ¿Sí? Entonces, aquí está completamente descompuesta en las proposiciones indicando qué hace parte de cada una de ellas. Me explico. Algunos es un cuantificador, como el profesor lo explicó en las diapositivas anteriores. Cuantificadores son aquellos que denotan cantidad y algunos, todos, ninguno, son ejemplos de ese tipo de cuantificadores. Aquí en este caso, en la primera frase, algunos números reales son negativos, encontramos el cuantificador algunos, el sujeto, estamos hablando de quién hablamos, estamos hablando de los números reales, ¿sí? La cualidad o cúpula normalmente es un verbo, ¿sí? Aquí sería son, y el término que lo define, ¿sí? El predicado, sería la palabra negativos. Estamos hablando de los negativos. Algunos números reales son negativos. Igualmente podemos
hacer lo mismo con la siguiente frase. Todos los números reales son negativos. ¿Sí? El cuantificador, todos. El sujeto de la oración, de la frase, de la proposición, es de nuevo haciendo referencia a los números reales. Igualmente la cualidad o cúpula sigue siendo el verbo ser, son, ¿ven? Y de nuevo el término predicado es haciendo referencia a los números negativos. Entonces aquí vamos a encontrar que la clasificación de la proposición P es particular afirmativa, en donde se usa un cuantificador particular y que denota una cualidad afirmativa. Estamos afirmando. En la clasificación de Q, estamos hablando de una proposición de tipo universal afirmativa, ya que generaliza, ¿sí? Ya el término particular. A ver, yo a lo largo de este proceso, de este periodo, y sobre todo ahora que hemos estado viviendo un poco una interacción más cercana gracias a las sustentaciones, me he encontrado con que muchísimos estudiantes, aunque saben hacer las cosas, no parecieran no conscientes de sus terminologías, de los conceptos, saben aplicar conceptos, pero no son capaces a veces de decirlos, ni siquiera con sus propias palabras. A veces si uno pregunta, por ejemplo, cuáles son las operaciones entre conjuntos, por ejemplo, todos, yo diría que por ahí el 80%, 90% dudó al principio a qué me refería yo con la pregunta, ¿sí? Y ellos empezaban siempre preguntando, ¿la unión? Y apenas yo les decía, o se les hacía cara, o les notificaba de alguna forma que era por ahí, enseguida decían los demás. ¿Ven? O sea, entonces, igual pasa acá, igual va a pasar en toda su carrera, ¿sí? Aquí todos estamos estudiando, estamos en un proceso formativo profesional que obliga a conocer y a definir su entorno para podernos desenvolver en él perfecto, ¿sí? Como esperan los demás de nosotros. Entonces acá, por ejemplo, si yo hablo de cuantificadores, sin ustedes estar viendo esta diapositiva, y le digo, a ver, dígame, ¿cuál es descríbame y por qué se llaman así, cuantificadores universales, por ejemplo, el universal afirmativo. Entonces, no va a tener ni idea. Hay que empezar ese proceso de relacionar la práctica con la teoría, ¿vale? Sí, exacto, porque, gracias Ruth, porque incluye a todos, ¿sí? Los universales son aquellos que incluyen a todos y los particulares determinan un grupo selecto, limita de alguna manera, ¿sí? Es como cuando en conjuntos también veíamos, cuando se definían las características de un grupo de elementos, que unos usaban algunos términos que otros no, como solo, solamente, únicamente, único, exclusivo, exclusivamente. Eso denota, delimita un área, ¿ven? Entonces, les recomiendo, les ruego que por favor haga mucho énfasis en la cuestión teórica, sobre todo porque viene una prueba teórica. El POC es teórico. El POC va a preguntar muchas cosas. Ahí vi que ya muchos estaban entrando casi que en crisis, que cómo así que las pruebas tipo 3, las pruebas esas que son ahí, que hay que escoger C, porque si no es D, ahí vi a alguien enredado y viene el chat mucha gente que no entendió y que está pidiendo, profe, por ejemplo, que repitamos la explicación de esa prueba, de la más complicada, la tercera, ¿sí? Entonces, por eso reparo un momento acá y hago énfasis en esto. Mucha atención, tenemos que poner mucha atención a los términos, porque es como cuando una persona, por ejemplo, ustedes trabajando como vigilantes, un ejemplo, en un conjunto residencial, y le preguntan, ole, Carlos, ¿dónde queda la casa de la familia Mujica? Y usted no pueda decir, mire, familia Mujica, ya sé cuál es, mire, va derecho, voltea derecho 2 cuadras y a la derecha, segunda casa. No, usted le toca venga, lo acompaño, porque es que no sé cómo decirle. ¿Ven? ¿Entienden un poco a lo que quiero llegar? En todos los aspectos de nuestra vida, si se dieron cuenta, estamos manejando
manejamos conjuntos, manejamos tablas de verdad permanentemente, inconscientemente. Hasta la lógica nos está enseñando a hablar, ¿sí? Por eso está incluida en casi todas las materias en primera matrícula, porque las tablas de verdad, los conectores, los operadores, las relaciones entre conjuntos hacen parte de nuestra cotidianidad, ¿vale? Entonces, perdón por ahí un pequeño paréntesis sobre este tema y quería hacer énfasis por eso, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir yo mi pantalla. Aquí está, compartir mi pantalla. Igual estamos ahí nomás, cerquitas. Vamos. ¿Ya? Y vamos a meternos con el razonamiento, que es precisamente a lo que lleva toda esta materia. Voy a hacer la prueba de hacerlo como presentación, porque al profe le tomó el pelo. Voy a ver cómo me va a mí. Ahí estoy presentando, vamos a ver que no se me bloquee. Entonces, el razonamiento es la actividad que consiste en la organización y la estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. Y es el tema, por eso estoy diciéndoles, hablándoles de todo esto, porque es precisamente el tema central de todo esto, ¿sí? El razonamiento deductivo e inductivo, ¿sí? Que hacemos permanentemente, pero del cual muchísimas veces no somos conscientes, ¿vale? Permítame termino este tema, entonces yo sé que hay una serie de dudas y quiero cerrar esta parte de la unidad 2 y antes de comenzar la unidad 3 vamos a charlar sobre también dónde es que va a estar el link. Les voy a mostrar rápidamente, no nos vamos a demorar mucho. Por la venida del profe, voy a hacer esas observaciones porque vi que muchos estaban muy inquietos con respecto a ese tema. Entonces, el razonamiento es la actividad que consiste, lo voy a repetir, en la organización y la estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. Conclusión, ¿vale? Y fíjense que muchas veces hasta de niños lo hacemos porque nos educan en entornos en donde hasta nos volvemos prejuiciosos. Si vemos a un hombre con arete, pensamos que el hombre como se dice hoy en día, LGTBI, no sé, ¿verdad? Y, y resulta que pues, hay que preguntar. Puede ser simplemente por moda, pero enseguida llegamos a una conclusión, ¿ven? Entonces, para que esa conclusión no sea desacertada, no sea errónea, lo mejor que podemos hacer es aprender de la lógica matemática algunas técnicas para poder llegar a conclusiones de verdad veraces, ¿verdad? Porque es que hay que tener, este proceso es para que organicemos y aprendamos a estructurar ideas, tanto así como que existen dos tipos de razonamiento, como los acabo de mencionar, el deductivo que parte de lo general a lo particular, ¿sí? ¿Sí? Y el inductivo que empieza por lo particular para llegar a lo general, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con el inductivo, sobre todo, porque es fácil, ¿sí? Decir, por ejemplo, que en esta, una conclusión general, en esta charla, en esta webconferencia hay más de 150 vinculados y todos son de la UNAP. Entonces, después yo digo, Francisco de Quevedo está en la conferencia. Ah, o sea que Francisco es de la UNAM. ¿Ven? Pero el proceso inverso es un poco más difícil y lo lleva a uno a jugar con las probabilidades, con la estadística. Bueno, ese es otro tema. Argumento. Vamos a hacer un ejemplo. Como les dije, apenas termine este pedacito, hago una pausa para mostrarles directamente en el entorno donde va a quedar, porque están preocupados por eso, y vamos a hablar un poco más del examen. Argumento, todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID. Listo, todas, ¿ven? Un cuantificador universal. Todas las personas se lavan bien las manos. Que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID. ¿Listo? Miren que ya ahí, eso ya está implicando que quien se lave bien las manos se cuida. ¿Ven? Juan se lava bien las manos, entonces Juan se está cuidando contra el COVID. Perfecto.
Los cuantificadores de este tipo, del tipo deductivo, van de lo general a lo particular, ¿sí? Y son más sencillos de entender y de deducir. Entonces, premisa 1, con base en ese argumento, todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID. Perfecto. Premisa 2, Juan se lava bien las manos. La conclusión, Juan se está cuidando contra el COVID. No hay pierde, no tiene ningún problema, no tiene ninguna complicación. Otro argumento. Perdón. Personas que se... bueno, aquí vamos perdón. Aquí vamos a hacer como la gráfica, ¿vea? Aquí ya empezamos a ver lo que son los conjuntos. ¿Sí? Todo elemento de B cumple las propiedades. Las personas que se cuidan las manos, que se cuidan contra el COVID. Y ahí está Juan, vea. Genial. Aquí la dirección del conocimiento, la deducción fue de lo general a lo particular, ya lo he dicho, y el razonamiento es deductivo. Argumento. Aquí viene lo que puede ser delicado, y voy a tratar de hablar de mostrarles varias interpretaciones posibles. En mi casa hay computadores portátiles. En la casa de enfrente hay computadores portátiles. Por lo tanto, hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. ¿Ven lo difícil que puede ser eso? Lo complicado. No, no, no se puede. No se puede afirmar algo así. ¿Ya? Premisa 1, en mi casa hay computadores portátiles. Premisa 2, en la casa de enfrente hay computadores portátiles. Conclusión, hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. Yo no confirmé, la verdad, por afanado. Espero que todos estén viendo bien mi pantalla y me estén escuchando perfecto. Premisa y conclusión, en mi casa hay computadores portátiles. Profe, ¿sí todo está perfecto? Sí, perfecto, perfecto, profe. Se escucha bien y se Bueno. observa bien la presentación. Adelante. Qué bueno, qué bueno. Entonces, sigo. Premisa 1, en mi casa hay computadores portátiles. Premisa 2, en la casa de enfrente hay computadores portátiles. Conclusión, hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. Al menos si hubieran dicho, no sé, en las casas de la cuadra. Pero bueno, tipo de razonamiento inductivo, argumentación o justificación. A lo que quiero llegar con este ejemplo, y de hecho que es con mucho cuidado, y les di el ejemplo de cuando estábamos pelados, ¿verdad? Y vemos a alguien con arete, existen infinidad de razones por las cuales un hombre usa arete o piercing. ¿Listo? Infinidad, ¿verdad? Y no todas van a estar relacionadas con sus tendencias sexuales o con cultura, por muchas más. A veces solamente un pelado se pone un arete por molestar al papá, por ejemplo. ¿Sí? Etcétera. Igual pasa con los tatuajes. Argumentación o justificación. El argumento de este tipo inductivo, ya que parte de la existencia de computadores portátiles en mi casa y en la casa del frente, llega a la conclusión de que todas las casas del barrio tienen computadores portátiles, lo cual no es necesariamente cierto. Y sí, van a pensar, más de uno me lo ha dicho, ahora resulta que la matemática también me va a enseñar a pensar. Sí, así es. ¿Y qué pasó acá? ¿Cómo se dice? Se me montó. Ya, eso, ya. Entonces, aquí está la unidad 3. Eso era todo de la parte hasta la unidad 2 de análisis. Voy a mostrarles, aquí en la parte de compartir pantalla, yo tengo abierto, ¿o tenía? ¿Qué se me hizo? Pizarra. Yo lo cerré. Ay, no puede ser que lo haya cerrado. Muestre a ver. Aquí está. Aquí recibidos. Aquí. Compartir. Listo. Lo veo. Sí. Aquí está. Que no lo había. Se me enredó esto acá.
Se me enredó esto y aquí está. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Entonces, esto no tiene ningún complique, estimados amigos. Ya todos se han familiarizado con la página de nuestro campus virtual. Aquí estoy en pensamiento matemático. Aquí hay 3 entornos: el entorno de información inicial, el entorno de aprendizaje y el entorno de evaluación. En el de información inicial hago clic y aquí abajito hay una cuestión que dice acompañamiento docente. Aquí en el acompañamiento docente van a encontrar los encuentros sincrónicos vía web conferencia. Si yo hago clic acá, de una vez vamos a encontrar todo un listado que nuestros directores han diseñado con esquemas, con explicación, con los links, con todo, y que muchos tutores han hecho parte también en esa colaboración para que esto quede bien montado. Mire, con fechas, el link, y aquí está el enlace de la grabación, y ahí puede ver la grabación. Están todas las herramientas. Segunda web conferencia del curso Perfecto Matemático de la ¿sí? Todas las herramientas que a ustedes les pueden servir para fortalecer su investigación, su conocimiento, la adquisición del mismo, ¿vale? Entonces, ahí les estaba mostrando eso, ahí les muestro esto. Ahora, eso era todo. No voy a ahondar mucho porque tenemos que seguir. Ahora, la tercera cosita que de la que les iba a hablar tiene que ver con, permítame un momento, aquí estoy como, ahí está. Bien. Tiene que ver, la tercera cosita de las que les iba a hablar tiene que ver con el examen. El examen, profe, me están viendo, ¿verdad? Sí, tutor Carlos, sí, se le escucha correcto y Gracias. se observa la presentación. Gracias. Entonces, el examen es como cuando usted le toca presentar el examen de conducción para que le den el pase. El examen involucra práctica y teoría, primero que todo. Segundo, usted no va a ir al examen sin haber manejado el carro o un carro similar, ¿verdad? En donde usted haya practicado, haya hecho el curso o se haya montado, sepa dónde queda el motor, ¿verdad? Usted no va a ir al examen con su libreta de apuntes al lado sin saber siquiera manejar los apuntes que tiene. Entonces, este examen, este POC, no tiene identificación facial. Pero aquí en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la mayoría de las materias sí involucran eso. Entonces vamos haciéndonos a la idea de que la identificación, el software de identificación facial y todo lo que él involucra, implica, ¿sí? Contiene, ¿sí?, mecanismos para que controlen que usted no pueda abrir una ventana diferente a la del examen. Mira, hace seguimiento visual de los ojos. ¿Ven? O sea, los ojos deben estar siempre al frente. Yo trabajé en eso, inclusive, en identificación de imágenes y del diseño de software para eso, y por eso lo digo con toda propiedad. Esa es la parte más fácil, ¿sí? Usted tiene que ser identificable. Se va a hacer un estudio, se le hace una prueba para que quede en el sistema guardada su imagen. Y todas esas características, todas ayudan a que usted se vaya, no sintiendo coaccionado, pero es la única forma que tiene la universidad de evaluarlo a usted, ¿verdad? Entonces, aunque esta prueba no tiene todas esas restricciones, yo les sugiero que la tomen como si así fuera. O sea, practiquen, estudien, sobre todo la parte teórica. Dedíquense a entender y a decir, cojan a alguien al lado y empiecen a decirles las definiciones, las teorías, enumeren los conectores, los operadores, todo lo que requieran, la lógica para definir tablas de verdad, etcétera.
que puedan decirlo con sus palabras, porque si lo pueden decir con sus palabras y les entienden, seguramente cuando les toque leer, o sea, cuando alguien les hable, en este caso, les escriba y tengan que leer también enunciados, ustedes no se pierdan, sepan de qué les están hablando. Entonces, de verdad que con todo cariño les sugiero que tomen esta prueba sin miedo, ¿sí? Sin miedo, con tranquilidad, como también lo decía el profe, preparen una buena prueba y la tomen muy serio, muy seriamente, porque es que de aquí para adelante hay mucho y va a ser cada vez más exigente. Porque usted está en un proceso de formación profesional y de desarrollo de competencias que lo van a hacer, valga la redundancia, competitivos. Hay que sobresalir porque el mercado es muy fuerte, es muy duro. ¿Listo? Entonces tómense esto en serio. Y cuando digo serio, no es con el ánimo de ofender, no estoy diciendo que no tomen esto en serio, pero tómenselo más en serio, ¿verdad? Y sin temores, saquen lo mejor de ustedes. La idea es esto, de estas pruebas es esa. Entonces, si tienen apuntes, pues al menos tengan una cuestión muy limitada, muy básica, organizada. El hecho de sacar el resumen les sirve a ustedes para que también esos conceptos se vayan quedando en la cabecita. Entonces, una estructura, unos diagramas de ideas, ¿verdad? Que usted solamente medio mire, se acuerde, porque es que además son el tiempo limitado y tienen solo una oportunidad, ¿vale? Entonces, pilas con todo eso, ¿sí? Pilas con tener esos conceptos claros y aplicar la lógica y la deducción, la parte deductiva, la parte inductiva, todo esto, eso es para eso. Bueno, ahora pasemos a conjuntos. No sé si se me permita habilitar alumnos que levantaron la mano, profe, o lo dejamos para el final. Y ahorita arranco con conjuntos de una. Sí, mejor hagámoslo así. Sí, correcto, Entonces, profe. Para el final está la sesión de preguntas. sí, al final. Yo sé que hay 3 participantes que levantaron la mano. Entonces, al final lo hacemos. Yo creo que ya con esos temas algunas cosas quedan claras, ¿no? O sea, pueden consultar páginas, pueden mirar sus apuntes, pero la verdad, eso les va a quitar a ustedes muchas, muchas habilidades. O sea, lo mejor es que lleguen con la actitud de que van a poder analizar esa prueba de selección múltiple, pongan mucha atención a sus tipos de preguntas, porque ahí también, atención, mucha atención, ahí también puede haber cascaritas. Bueno, conjunto, se llama conjunto a toda agrupación, colección o reunión de individuos, cosas, animales, personas, números, etcétera, ¿no? O sea, lo que sea. El conjunto de granitos de arena. Hay más granitos de arena en la Tierra, en todo el planeta Tierra, que estrellas en el universo? A ver, eso es una deducción. Se puede deducir bien definidos que cumplen una propiedad determinada, ¿ven? Yo no dije solamente personas, o dije granitos de arena. Hay que definir bien cada conjunto. Y se acostumbran a representar con algo llamado diagrama de Venn-Euler, ¿sí? En donde esos granitos de arena pueden ser, por ejemplo, el conjunto universal, granitos de arena de todo el planeta Tierra, y A y B pueden ser los granitos de arena que hay en la playa de Copacabana, en Brasil, y el granito A pueden ser los granitos de arena que hay en Turbo, Colombia. ¿Ven? Bueno, entonces, sigamos. Los conjuntos A y B pertenecen al universo. U es el universo. A veces se acostumbra a usar el universal solo cuando hay elementos que no entran ni en A ni en B, entonces quedan afuerita. Entonces, para recogerlos y que quede todo bonito, bien organizado, se habla del universal. Se entiende que universal todos los dos conjuntos, suponiendo, ¿no? Suponiendo que en la zona de esta moradita no hay elementos. El universal es lo mismo que decir A unión B, en ese caso. Pero ya vamos a hablar más del tema. ¿Listo? A la suma de los dos conjuntos.
¿Listo? A los objetos del conjunto se les denomina elementos. Y las características determinadas, particulares de estos elementos son las que los reúne, las que los hace similares por alguna razón, ¿verdad? Y es por la cual se pueden reunir en conjuntos. El elemento X pertenece al conjunto A, por ejemplo. Es una forma de definirlo. Entonces X va ahí en A. Y ahora, determinación de conjuntos. Hay varias formas, dos formas de determinar conjuntos. Por comprensión y por extensión. ¿Sí? De atrás para adelante, la extensión es la más, digamos, complicada si el conjunto es muy grande, ¿no? Porque es en la cual se determina, se muestran los elementos que hacen parte del conjunto uno a uno, todos. Por eso es por extensión, porque para que se acuerden, como ayuda mnemotécnica, es la que al representar puede resultar más extensa, ¿ya? ¿Verdad? En cambio, está la comprensión, en donde describimos el conjunto, usando operadores ya vistos, usando signos matemáticos y de lógica, ¿sí? Comparativos, usando llaves, usando paréntesis, usando operadores lógicos y o, ¿sí? Etcétera. O sea, todo esto que viene de atrás va enlazándose y cada vez es más vamos a encontrar mayor conexión entre todo esto y nuestro lenguaje natural y nuestro comportamiento diario. Los conjuntos se representan de manera verbal, simbólica y gráfica. ¿Listo? Clases de conjuntos. Bueno, para terminar aquí la parte de comprensión, por lo menos este que está acá, este ejemplo que aparece acá, que dice todos los números pares mayores que 2 y menores que 12, está escrito aquí por comprensión con pura simbología, pero es una simbología que con un poquito de práctica todos podemos entender sin ningún problema. Y está hablando, ese primer X antes del slash, está hablando de todos los elementos del conjunto, tales, del slash se lee como tales que, entonces, la primera condición es que esos elementos X, que puede ser X cualquier elemento, pertenezca a R, el conjunto de los números reales, ¿ya? Entonces yo puedo decir, ¿cuáles son? Y aquí está X en la mitad entre el 2 y el 12, ¿ven? Entonces, ¿cuáles son de esos números que pertenecen a los reales, pero que están entre 2 y 12? Sin incluir el 2 y sin incluir el 2. Todas estas condiciones deben cumplirse simultáneamente. No hay que hacer una grafiquita a un conjunto para los números reales, ni una grafiquita para los números pares, no. La gráfica, el diagrama de Beneuler que debemos hacer siempre que nos pongan este tipo de ejercicios para identificar, ¿sí? Es uno, y es el final, es el diagrama en donde se cumplan las n condiciones que se le están poniendo a esos conjuntos o a ese conjunto determinado. Entonces, aquí me están diciendo que cuáles son los números que pertenecen a los reales, números reales, ¿sí? Entre 0 y 12. Bueno, al ver que sean mayores que 2 y menores que 12, fíjense que no hay ningún igual. Fíjense que esta expresión no la debo separar, que muchos lo han hecho. Yo todo lo que estoy diciendo hoy, lo estoy diciendo basado en mi experiencia, como les dije, ha sido muy provechosa el tener que sustentar y he aprovechado inclusive también para la retroalimentación de las tareas a través de video con todos mis alumnos. Y ha sido muy interesante ver cómo pues hay de todo, ¿no? Muchos son muy inquietos y pero he encontrado muchas fallas en este proceso y para eso estamos acá, para que las analicemos y las resolvamos. Entonces, vuelvo al ejercicio. Número real entre 0 y 12, pero sin incluir el 2 y sin incluir el 12. ¿Ven? ¿Ven?
¿Por qué? Porque no lo dice la condición. La condición dice mayor que 2. Mayor que 2 puede ser 2.1, 2.5. ¿Ven? Menor que 12. Menor que 12, 11.99. ¿Ese es un número real? ¿Ven? Bueno, ahora sí paso. Listo, clases de conjuntos. Infinito. No se puede enumerar todos sus elementos. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, mi papá le decía a mi mamá, mi amor por ti es del 1 al 9. Entonces, mi mamá decía, ¿cómo así? Sincero. ¿Sí? O decimos también románticamente que mi amor por la novia, por mi esposa es infinito. No se puede contar. No se puede contar. ¿Sí? Y puede ser negativo o positivo, puede ser a los dos lados. Yo puedo definir enteros negativos de 0, sin incluir el 0, sin incluir el 0 hasta el infinito, o positivos. Es más, puedo decir solamente que el conjunto de los números primos, eso es infinito. Puedo decir pares, infinito. Son ejemplos. Algunos dirían que la arena de todas las playas del mundo es infinita. Yo no creo. Yo creo que se puede contar, solo que resultaría muy difícil. O que todas las estrellas son infinitas. Tampoco lo creo. Debe tener un límite. Pero va a ser muy difícil encontrarlo, ¿verdad? Hay quienes dicen que hay tantas estrellas como neuronas en el cerebro humano, etcétera. Bueno, finito. ¿Se puede enumerar todos sus elementos? Mucho más fácil, ¿sí? Entonces, el ejemplo de mi papá, el del 1 al 9, es un ejemplo de conjunto finito, ¿sí? De su amor sincero, del 1 al 9, ¿ya? Y finito es cuando delimitamos, y podemos hacerlo inclusive desde que comenzó este periodo, esta materia, porque, porque podemos usar operadores que delimitan solamente las palabras a diario, ¿sí? Aquí los niños que solo han comido la sopa, se han tomado la sopa, faltan los del seco, por decirlo así, ¿verdad? Los niños que ya se comieron las dos cosas, y estoy formando grupos, estoy formando filas. El niño que quiere repetir, los niños que quieren repetir aquí en la fila que vamos a dar 2 postres más, eso, se llena, ¿ven? Estoy delimitando, soy muy específico, ¿verdad? Y sus elementos al final vamos a poder enumerarlos. Y los dos más sencillos, diría, y no por eso dejan de ser importantes, el conjunto unitario que está conformado por un solo elemento. Este sistema solar, ¿cuántos soles tiene? 1. Conjunto formado por las estrellas del sistema solar, en el que pertenece la Tierra. Un sol. ¿Ven? Pero si le digo cuántos soles, cuántas estrellas hay en la constelación de Andrómeda, o en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, hasta se podría, habrá físicos que lo habrán calculado ya. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias, finito, infinito, unitario. Vacío, su nombre por sí solo se defiende, lo entendemos, ¿verdad? Vacío, vacío, vacío. No tienen elementos. Ahora, la forma como matemáticamente relacionamos los elementos de un conjunto con el conjunto es a través de símbolos, de operadores como el de pertenencia y no pertenencia y como el de contenencia o subconjunto. ¿Sí? Entonces, se utiliza la E, se utiliza para denotar cuando un elemento pertenece a un conjunto. ¿Ven? Aquí están los ejemplos. Voy a hacer un poco más, bueno, no quiero como leer tanto, porque es que aquí en este ejemplo, por ejemplo, A y B son iguales. Entonces puedo decir que B está contenido en A. Puedo decir que 6 es un subconjunto, digamos,
6 y 4 podría ser otro subconjunto contenido en A que tiene 2, 4, 6 y 8. Aquí ambos son iguales, ¿verdad? Aquí tenemos dos conjuntos, C y D, en el que uno está en los elementos 4, 5, 6 y 7, y en el otro, en D, están los elementos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? El 4 hace parte de los dos elementos, ¿ven? Y ya vamos a ver estas operaciones entre conjuntos ahorita y qué es esto, qué es esta zona de aquí gris, esta zona aquí de intersección entre los conjuntos, ¿vale? Entonces puedo decir que 5 no pertenece a D. Aquí está D, ¿sí ven? Por ningún lado alrededor, dentro de este límite circular azul encuentro el 5. ¿Ven? Pero en cambio sí puedo decir que el 6 sí pertenece al conjunto C, delimitado aquí por el círculo rojo. Aquí está el 6. ¿Puedo también decir que el 4 pertenece a C? Claro que sí. ¿Puedo decir que el 4 pertenece a D? Claro que sí. ¿Ven? Se utiliza para notar cuando un conjunto está contenido en otro, dentro de otro. Lo incluye. Y obviamente ambos símbolos, ¿sí? Tienen su negativo. No pertenece, pertenece, no pertenece, contenido o contenencia y no contenido. ¿Verdad? Hablando de que eso es un conjunto. Vamos a analizar algunas proposiciones. No quiero que esto se me alargue tanto. Se me aburren. Para cualesquiera dos conjuntos A y B se tiene que A es igual a B. Sí y solo si A está contenido en B y B está contenido en A. Es lo que acabo de mostrarles acá. Son iguales porque puedo decir que el uno y viceversa. Conjuntos complementarios o disyuntos. Fíjense acá. 1, 2, 5, 7, 9. No tienen nada en común. No tienen por qué estar compartiendo, ni intersectándose, ni nada. ¿Vale? ¿Listo? Esto no tiene tanto complique. Es importante destacar que cuando dos conjuntos son completamente diferentes, reciben el nombre de conjuntos disyuntos. Los conjuntos A, X tal que X es un dígito par, y B, X tal que X es un dígito impar, no tienen ningún elemento en común, es decir, ellos son disyuntos. Claro, si yo digo que hay un conjunto con los pares y un conjunto con los impares, pues no hay ningún elemento en común. ¿Qué pasa diferente si yo hago un tercer elemento, un tercer conjunto, por ejemplo, y les diga números primos? Ese sería muy chévere. Sacar un conjunto con los pares, un conjunto con los impares y un conjunto con los primos. Acuérdense que hay un primo que es par, ¿no? Bueno, sí, hay un primo que es par. Aquí está el resumen de las operaciones entre conjuntos. Los demás primos son impares. Creo. Sí, sí, sí. Sí, todos los demás primos son impares. Operaciones entre conjuntos. Está la unión. ¿Sí? La unión, fíjense que hacia abajo dan las diferentes posibilidades de unión. No importa si se están intersectando, no importa si se están conteniendo, si uno contiene al otro, o no importa si son disyuntos. ¿Ven? La unión es tomar todos los elementos de cada uno de los elementos, de cada uno de los conjuntos que se quieren unir. La intersección, pues, es la zona en la que se cruzan las dos áreas, en donde hay elementos que tienen las características de ambos conjuntos. Entonces, aquí en esta reunión hay hombres, hay alumnos, no hombres, no voy a dejarlo como estudiantes. A sería estudiantes y B que usan lentes, estudiantes que usan lentes y estudiantes, sí, estudiantes y personas con lentes, digamos así. Entonces, personas que estudian en la UNAD
y personas que usan lentes. Aquí, en este grupo verde, en esta zona verde acá, vamos a encontrar los estudiantes que usan lentes. A la izquierda, en A, van a estar solo las personas que estudian, y a la derecha, en E, va a estar solamente las personas que usan lentes. No importa cómo se ubiquen estos grupos, estos conjuntos. Puede ser que uno esté contenido en el otro, puede ser que tengan una pequeña zona de intersección o puede ser que sean disyuntos. En el caso de que sean disyuntos, pues obviamente no hay intersección, no tienen nada en común y por eso no hay ninguna área sombreada, como pueden apreciarlo. La diferencia son todos los elementos que están en un conjunto, pero que no están en el otro. Entonces, a A, esto que está acá, A le quitó todo B. ¿Verdad? Le quitó B. A le quitó B. A le quitó B, que no le quitó nada porque son disyuntos, no están en contacto. Entonces, A menos B, cuando son disyuntos, es igual a A, es lo mismo que A. ¿Ven? A diferencia simétrica con B. Entonces, son aquellos elementos que pertenecen a alguno de los conjuntos iniciales sin pertenecer a ambos a la vez. En otras palabras, la diferencia simétrica es la unión de los dos conjuntos, mírenlo acá, es la unión, fíjense, aquí está la unión, menos su intersección. Es una forma de decirlo. ¿Ven? La unión, aquí está la unión, menos su intersección. ¿Y qué quedó? Ahí está. La unión menos su intersección. ¿Ve? Bueno, sigamos. Aquí no veo el complemento. Ahorita hablamos del complemento. No, aquí vamos ya del ejemplo. Sí, estamos en el ejemplo. Y ya. Entonces voy a primero que todo, porque es que ese tema les ha dado duro también, el concepto de complemento. Entonces voy permítame un minuto, voy a compartir. Voy a... No lo abrí, entonces voy acá, voy a abrir el Paint un momento. Sigamos compartiendo. ¿Están viéndome el Paint? Profe, ¿estoy bien con el Paint ahí? Bien. Sí, se observa, tutor, adelante. Sí se observa. Gracias. Entonces voy a hacer esto rápido porque veo que no está explicado no está la cuestión del complemento que ha sido duro para muchos alumnos. Entonces, vean. Paint, vean tan fácil como es trabajar con Paint. Vean, mira qué machera, vean. Vean, hago mis 3, por ejemplo. Aquí que hemos trabajado aquí en este curso con 3. Ahora le pongo letra, vean, aquí está la letra. Aquí va la A, aquí está la B y aquí está la C. Rapidito. ¿Cuánto me demoré? Ahora fíjense todo lo que uno puede hacer con el Paint. Por ejemplo, voy a recortar acá y es el programa más sencillo, control copy, control V, y voy a dejar 2 estructuras para trabajar. Y aquí hay algo que se llama relleno con color. Yo le hago aquí clic al relleno con color y por ejemplo voy a trabajar con la gama de amarillos y rosados y naranjados y eso. Y digo, para todos está claro que A es esto, ¿sí o no? Vamos a usar el amarillo. Esto es A. Esto es A. Vamos a usar el azul. Esto es B, ¿sí o no? Ay, perdón, no copió bien el azul. Cuántico. Azul. Esto es azul. Y esto es B, ¿sí o no? Y ahora vamos a usar el rojo. ¿Qué es C? Esto es C, vean. Qué chévere. Ahora, la intersección entre A y B. ¿Qué color sale de amarillo con azul? El verde. Listo, vean. Esa es la intersección entre A y B. ¿Sí o no? La intersección entre B y C. ¿Qué color sale entre azul y rojo? Como un moradito, pongámosle. Ahí está, vean. La intersección entre A y C. ¿Qué color sale entre amarillo y rojo? Vean, vean. Vean, naranja, acá está. Y este de la mitad
es la intersección entre los tres colores. Yo le pongo el café, por ejemplo, acá. Miren cómo quedó chévere. Con gama de colores y todo. La intersección y las áreas delimitadas. Ahora, ya les dije, esto aquí, pongámoslo con otro color más bonito. Este aquí es A, ¿verdad? Esto es A. ¿Qué es el complemento de A? Lo que no tiene A, lo que le falta a A para ser el conjunto universal. Me explico, si por ejemplo yo llego acá y quiero, bueno, me quedo de este color, no importa. Y este es el conjunto universal, ¿verdad? Entonces A también va a involucrar toda esta área. Pero como lo dije anteriormente, si no tengo elementos aquí afuera, pues eso no sobra, ¿no? O sea, yo soy muy práctico en esa parte, no hace falta, ¿verdad? Lo importante es que todos los conjuntos que hagan parte del diagrama de Venn, ¿sí? Deben tenerse en cuenta cuando quiero hallar el complemento de uno de ellos, de alguno de sus conjuntos. ¿Listo? Eso es el complemento, la cantidad de elementos que nos hacen falta. Por ejemplo, el complemento de B. Si esto es B, el complemento de B sería A. Y esta zona de acá con C. Es lo que no tiene B, que le falta para completarse, para ser universal. ¿Listo? Eso era todo. Vuelvo al último, al trabajo más importante, más difícil de la tarea 3. El análisis y repartición de elementos en unas zonas, en el diagrama de Venn. En la clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos y 12 son intensivistas. ¿Ven? Entonces ya sabemos que un conjunto va a ser de médicos cardiólogos, otro conjunto va a ser de médicos neurólogos y otro conjunto de médicos intensivistas. Fíjense que ahí no dice solo cardiólogos, ni solo neurólogos, ni exclusivamente intensivistas. Dice que son. Pero resulta que hay 7 médicos que son neurólogos e intensivistas. ¿Ve? También hay por otro lado, hay 8 médicos que son cardiólogos e intensivistas. Y además, hay 5 médicos que son cardiólogos y neurólogos. Y lo mejor de todo, hay 4 médicos que son unas eminencias. No sé cómo podría uno ser cardiólogo y neurólogo y intensivista a la vez. Eso son como 40 años de estudio. ¿Ven? Entonces, lo que yo recomiendo siempre es arrancar del centro hacia afuera. Ya tengo aquí que sé que 4 médicos tienen las 6 especialidades. ¿En dónde va eso? En el de la mitad. Pero bueno, vamos a seguir aquí un poquito de esto primero. Aquí está el análisis. Ya están colocando que son cardiólogos, neurólogos, intensivistas. Y arrancamos con el de la mitad. Es que es lo más fácil, lo más sencillo. A partir de ahí, son solamente juegos de sumas y restas, teniendo en cuenta muy cuidadosamente el cuento de las palabras delimitadoras, cuantificadoras, como solo, únicamente, exclusivamente, etc. Entonces, 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Entonces, esta es el área de intersección entre los neurólogos y los intensivistas. Como dice que 7 cumplen con las 2 características, y ya tengo 4, porque es que el que me digan que 7 son neurólogos e intensivistas no me excluye a los otros 4 que además son cardiólogos. ¿Ven? Entonces, la suma de la intersección debe dar, entre estos dos conjuntos, debe dar 7, y ya tengo 4, pues aquí va 3. ¿Ven? Pasa igual el mismo análisis de acá. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos, ¿sí? E intensivistas. Aquí está el mismo cálculo. E igualmente acá, 4 y 1. Ya teniendo todos estos, las últimas descripciones son mucho más sencillas, porque si me dicen que tengo 12 médicos cardiólogos y aquí en cardiología ya llevo hay un cardiólogo
que además de ser cardiólogo es neurólogo. Tengo 4 que tienen las 3 especialidades y tengo 4 que además de ser cardiólogos son intensivistas, pues me quedan solo 3 que son solo cardiólogos. ¿Sí? 10 son neurólogos, lo igual, hago la suma, porque cuando me dicen que 10 son neurólogos, todo el círculo verde debe cobijar a todos los que cumplen con esa característica de ser neurólogos. Y 12 son intensivistas. Muy fácil. Dada la información, el diagrama responda. ¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? Entonces, aquí tengo que identificar las áreas. Y fíjese que ya me dijeron única. Ya está definido, delimitado perfectamente que es una única especialidad. Y ellos son solamente los que no están en las intersecciones. Es decir, hay 2 neurólogos únicos, dos neurólogos, solo neurólogos, por decirlo así. Hay 3 cardiólogos y hay un intensivista. O sea, 6. ¿Cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? Entonces, cardiólogos e intensivistas. O sea, esa E o I obliga a que se cumplan las 2 características. ¿Ven? Entonces serían 8. Pero dice no neurólogos. Hay que quitar estos de acá. ¿Y cuántos quedan? 4 médicos. Espero que me estén escuchando bien. Amigos, eso era todo. Entonces, profe, no sé qué sigue. ¿Cómo hacemos? Hay varios alumnos que tienen... Sí, abrimos la sesión de preguntas, profe. Aquí había Santiago que había levantado la mano. Rafael, no sé si todavía tiene la pregunta o con las aclaraciones del tutor le quedó completamente claro. Abrimos la sesión de preguntas. Berta, ¿se pueden usar los apuntes? Sí, para realizar la prueba, claro. Daniel nos dice que no entendió lo último. ¿Pero qué es lo último, Daniela? Sí, la sea última pregunta. Sea un poquito más específica, Daniela, porfa. ¿Con cuánto se pasa la materia? Son 300 puntos para aprobar el curso. El 60%, siempre evalúen el 60% de lo que hagan en su carrera. El 60%. Si son 500 puntos, el 60% es. Profe, ¿cuánto vale el POC? ¿100 qué? 125, profe. 125. ¿Cuál es el 60% de 125? No importa qué puntaje tenga, usted puede tener los 375 puntos, o sea, ir perfecto en su materia y ya lleva la nota en 3.7. Usted siempre debe cumplir con todas sus obligaciones y todos sus... Ya pasó. Ya a partir de ahí, todo lo que saque del POC va a ser para mejorar su nota, para que no pierda la beca, para que tenga un buen promedio, para que ayude en otras cuestiones, ¿ven? Entonces, muy bien, gracias. Con 75 puntos se pasa la prueba, que es el 60% de 125. ¿Ven? O sea, todo aquel que ya tenga más de 300 puntos, pues, es decisión propia, ¿no? Pero la verdad, teniendo esa nota tan buena, no creo que la vaya a perder por no presentar el POC, porque se esforzó. Tiene más de 300 puntos, ¿no, profe? Un estudiante que tenga más de 300 puntos sobre 375 y no, Uy, y no querer presentar se esfuerza, se mata para no presentar el último y dejar la nota no, raspada, ¿no, verdad? se tira el promedio. No. Está claro, pueden sacar todo lo que quieran en la prueba. Lo único es que por favor lleguen preparados. Lleguen. ¡Uy! Andrés Reina, felicidades. Imagínate, vas a dejar la materia como en 450, por ahí le pongo. Sí, Muy para bien. los B-Learning hay puntos adicionales, sí. La asistencia a B-Learning sí otorga puntos adicionales. Sí, señor. Por ejemplo, alguien que lleve la materia, por ejemplo, en 4.5, en 450 puntos, esos 50 puntos de Big Learning ya lo deja perfecto, volando, ¿no? Es así, ¿verdad, profe? Es correcto, profe, es correcto. Los B-Learning sí otorgan puntos adicionales y si ya le faltan poco, imagínese, un excelente promedio.
Santiago, Para pero los eso están tenía que preguntando haberlo por lo cambiado. del simulador de lógica de la UNAT. Recuerden que en el anexo 1 estaba ese simulador de lógica de la UNAT. Entonces, profe, si Claro, tiene el enlace por ahí. claro, en la guía también lo encuentran en el anexo de la guía. El simulador es muy, muy, muy útil. Le sirve como una fuente de consulta rápida para... Claro, esta prueba no tiene reconocimiento ni registro facial, ya lo hemos explicado. Ya por eso, y por eso significa que pueden consultar y tener apoyos, como el profesor recomienda, ¿ya? Lo que yo insisto es en que sepan manejarlos, tengan los conceptos claros para que el apoyo sea de verdad apoyo y no sea, porque a veces usted tenga muchos elementos de consulta y se embolata y terminas haciendo menos, ¿verdad? Debido a eso. Entonces hay que organizarse y hay que conocer el terreno en el que van a caminar, a desenvolverse, ¿no? Sí, señor, a ver. No, no hay asistencia. La asistencia solo toma en los mil. La grabación se está compartiendo, va a tardar mañana, pienso yo que ya estará la grabación de Ahí esta web donde lo conferencia. mostré, donde lo Y mostré, donde, correcto. sí, así me dijo la directora, correcto, que ahí sí va, se suben todas esas grabaciones. Los ¿Existe algún beneficios, beneficio para el que saque más de 480 en todos los cursos? Sí, la universidad tiene bastantes beneficios. sí, Postularse. Santiago, tu consejero, tu consejera te puede asesorar bastante en eso. Digo yo, ¿no? Sí, los consejeros saben todo eso bien. Eh, No va a haber reconocimiento facial, Brandon. No va a haber reconocimiento facial. Ferris, con todo gusto, para eso estamos. Ustedes tienen que contar con nosotros. Yo siempre he dicho que ellos son nuestros jefes, ¿no? Los alumnos son los Así que es. hacen que esto se mueva, que la plática llegue y todo, y a ellos hay que rendirles cuentas. Para Lady Joana, profe, es un solo día de la presentación. Recuerde que la prueba abre el 24 y cierra el 25. Buenas tardes, mis profes. Hola, Buenas tardes. estimada directora. Profes, vamos cerrando, por favor, porque ya debo cerrar la sala, ya Sí, cumplimos las señora. 2 horas. Gracias. Entonces, de Dime. todas maneras, cualquier inquietud que los estudiantes tengan adicional, por favor, comunicarse directamente con sus tutores. Por favor, revisen todas sus calificaciones. Recuerden que según el reglamento estudiantil, ustedes tienen 3 días después de cada calificación para hacer reclamaciones. Entonces, verifiquen sus calificaciones hasta la tarea 2. La tarea 3 ya se está calificando, pero los docentes tienen aproximadamente una semana para entregar estas calificaciones. Y quienes no hayan presentado la sustentación, es importante que se comuniquen urgente con sus docentes. ¿Listo? Bueno, les agradezco a los profesores por tan buena webconferencia. Yo creo que la claridad que quedó es bastante. Y el día de hoy mismo en la tarde, yo creo que en noticias del curso y en encuentros sincrónicos vía webconferencia del entorno inicial, yo ya estaría compartiendo la grabación de esta misma ahorita que la suba a YouTube. Listo, profes, muchas gracias y muchas gracias a todos los estudiantes que asistieron a la web. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, con todo Feliz, gusto y gracias a todos por feliz asistir. tarde. Siempre a la orden. Muchísimas gracias.